La Ley de Seguridad Interior ha generado una gran controversia en el interior de nuestro país y ha llevado incluso a sugerencias e intervenciones de organismos internacionales. Pero ¿cuáles son las razones de ser de esta Ley de Seguridad Interior? ¿Qué incluye? ¿Es realmente una militarización del país? Quise preguntarle al doctor Alejandro Gertz Manero, rector de la Universidad de las Américas. Él ha sido también secretario de Seguridad Pública tanto en la Ciudad de México como en el gobierno federal. Doctor Alejandro Gertz Manero, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos en primer lugar, ¿qué es esta Ley de Seguridad Interior? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué busca lograr? En su exposición de motivos, la ley es muy clara. Lo que está buscando es estructurar un sistema que proteja al Estado de Derecho. Que proteja al Estado de Derecho, o sea, no tanto al individuo. No, al Estado del Derecho y a las instituciones. Curioso, sí. Pero tiene su razón de ser. O sea, no es que esta ley vaya a hacer que el ejército pueda intervenir en funciones de policía. Llevamos muchos años en que lo hace. ¿Qué es lo que hace entonces la ley? Darle ese marco que las propias Fuerzas Armadas y el propio gobierno están buscando para estructurar una defensa del Estado mismo, del Estado de Derecho y de sus instituciones. En la exposición de motivos lo señala con mucha claridad. Dice, por una parte, hay un proyecto de seguridad. Son hasta honestos, ¿no? Son hasta abiertos. No, lo dicen con toda honestidad. Dicen, hay un proyecto de seguridad pública que tiene su marco jurídico y esto es un proyecto de seguridad del Estado y de sus instituciones. Queremos un marco legal, que es lo que han estado diciendo las Fuerzas Armadas con mucha frecuencia, y el propio gobierno quiere dejar una estructura legal que formalice lo que ha venido haciendo en los últimos 20 años. Sí, la verdad es que el Ejército y la Marina han sido utilizados en labores de policía desde hace tiempo y hay de hecho una tesis de jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia que lo permite, a pesar de que hay artículos de la Constitución que aparentemente lo prohíben, ¿no es así? Así es, hay una contradicción en las estructuras formales de la Constitución que la Suprema Corte dirimió en una controversia constitucional y que estableció que sí, que el Ejecutivo tiene el derecho de utilizar las fuerzas públicas, las fuerzas armadas para los efectos de seguridad cuando las condiciones lo requieren. Eso está ya establecido. No se necesitaba volver a decir lo que ya está dicho. ¿Qué fue lo que se hizo o lo que se está pretendiendo hacer con esta ley? Darle un marco jurídico a la defensa del Estado, a la defensa de las instituciones. Ellos lo plantean con mucha claridad. Y luego viene todo lo que usted también ha señalado con mucha claridad. Es decir, lo que se está diciendo ahí no quebranta prácticamente lo que se viene haciendo. Sí, no estamos cambiando. Lo que se está haciendo, se están poniendo reglas para actuar dentro de un marco debido y para que, me imagino, los militares o los marinos tengan protección legal. Absolutamente. Ahora, también es la verdad, esto no se ha resuelto. El problema de inseguridad no se ha resuelto ni con la intervención de las Fuerzas Armadas, porque ya han intervenido durante un buen rato. Y sobre todo en estos últimos años hemos visto un repunte muy fuerte de la inseguridad. Por supuesto, porque estructuralmente el sistema ya no está funcionando para las necesidades de este momento. Es un sistema que se instituye en el régimen del general Calles, y a partir de ese momento las estructuras de seguridad y de justicia eran muy poderosas como un servicio del Estado mismo para proteger los intereses del Estado y de los habitantes. Pero evidentemente esas condiciones de ese país en este momento, como ha cambiado la realidad y como se ha movido la delincuencia, y no solamente en el narcotráfico, en todos los aspectos, indican que independientemente de que en esta ley esté buscando el gobierno y el Estado encontrar una fórmula para proteger y para garantizar sus funciones, eso no significa que en esta ley se estén planteando objetivos de seguridad pública, que es la seguridad que a usted y a mí y a todos nos interesa. Decíamos que la intervención de las Fuerzas Armadas no han bajado la inseguridad. Tuvimos momentos en que bajó la inseguridad. De hecho, usted fue secretario de Seguridad Pública en un momento en que bajaban los indicadores de delincuencia. ¿Qué hizo usted de diferente? Mire, fundamentalmente algo que es indispensable, entender que la labor de prevención es llegar a la crisis antes de que la crisis explote.
Cuando uno llega con la crisis ya en el territorio, ganar los territorios perdidos, que eso es lo que le está pasando a las instituciones en el país, recuperar los territorios ganados por la delincuencia, lo convierte en lo que hemos visto, en una guerra. Si no se llega antes, si no se establece una estructura sólida de prevención y de protección a la sociedad, evidentemente cuando se llega a combatir. Y en el momento que se combate, se genera todo un fenómeno como el que estamos viviendo. En el sexenio de Ernesto Zedillo se creó la Policía Federal. Así es. Era Policía Federal Preventiva en un Así principio, después cambió a Policía Federal. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta policía? ¿Cuántos efectivos tiene? ¿Y por qué, a pesar de que tenemos una Policía Federal, tenemos que seguir usando al Ejército y a la Armada de México en funciones de policía? Bueno, primero, la Policía Federal, cuando se organiza inicialmente, tiene un área muy importante de inteligencia. Se hace con grupos de agentes y de técnicos y de especialistas que estaban en el CISEN y que pasan a esta policía para crear un proyecto de seguridad y de inteligencia para la seguridad. Eso tenía sentido. El resto era la Policía Federal de Caminos y eso es todo lo que había, no había otra cosa. Luego viene... Pero después introdujeron a militares, ¿no? Exactamente, vienen brigadas de policía militar a generar ya actividades directas de prevención. Y al principio, cuando a mí me tocó esa tarea, no éramos arriba de 9,000. En este momento son casi 40,000. O sea, ya es un contingente importante. Importantísimo. Y mucha parte de ese contingente viene de las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos policías municipales tenemos en el país? ¿Hay alguna idea? Nadie dice la verdad, pero andan entre 400, 450,000. Es enorme la cantidad, pero... Bueno, es el doble del ejército. ¿De qué sirven? Pues ya lo ve usted. Es decir, sirve para los intereses de ellos, para los intereses de quienes están coludidos, pero no para los intereses de la comunidad. Ahí la verdad de las cosas es que, mire, yo creo que en los últimos 12 años nunca se ha gastado más dinero en materia de seguridad, tanto directamente a las policías como a los gobiernos de los estados, y nunca nos ha ido peor. Esta nueva ley de seguridad interior es, uno, la panacea para resolver el problema de la inseguridad, o dos, la tragedia que va a militarizar al país y nos va a dejar en manos de los generales del ejército y va a permitir que haya un golpe de Estado en el país. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Eso claro es lo que no. yo pensaba. No. Es un marco jurídico para la defensa de esas instituciones que sienten que necesitan tener una estructura legal para poder continuar con su tarea, que es una tarea que la tienen que hacer porque no hay de otra, porque la están haciendo, porque la han venido haciendo. Que a lo mejor no han tenido un gran éxito, pero si yo quito al ejército y a la marina de las funciones que están haciendo en materia de policía, ¿qué pasa con el país? Imagínese, es decir, esa es la única opción de fuerza, la única opción de presencia armada que tiene la población para que en un momento de crisis, como se ha vivido en varios estados de la República y se sigue viviendo, esa presencia aminore y contenga una crisis que no se resuelve, pero que por lo menos se detiene. Eso es lo único que se puede esperar en este momento y con ese marco. He estado viendo las encuestas de opinión acerca de la aprobación de instituciones públicas y me sorprende, a pesar de todas las acusaciones, de todas las descalificaciones, tanto el Ejército como la Armada siguen estando bastante altos en el nivel de aprecio de la gente. ¿A qué se lo atribuye? A la comparación con los servicios. Con las policías. Exactamente. Ellos tienen evidentemente una misión mucho más clara, tienen la capacidad y la contundencia de su actuación y no tienen esa presencia permanente, que es lo que deteriora la conducta. Y entonces usted lo ve, las fuerzas de la Marina, las fuerzas del Ejército, y en este caso los de la Marina, que tienen una acción inmediata, precisa, contenida, para determinadas acciones, generan una reacción inmediata de alivio, no de satisfacción, de alivio. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le pide al Estado mexicano que no apruebe esta ley. ¿Qué opina usted de esto? Y además que sea una institución de las Naciones Unidas la que lo haga.
Mire, yo creo que ellos lo ven bajo la perspectiva de tantos otros países que tienen problemas tan serios, pero que no se reflejan en lo que nos está pasando a nosotros. Yo entiendo esa posición si usted lo ve en Medio Oriente, si usted lo ve en ciertos lugares en que realmente eso sí es gravísimo. En nuestro país esa no es la situación. La convivencia en nuestro país no está totalmente, ni mucho menos quebrantada en forma radical. Tenemos una acción externa, que es la acción del delito, que lastima a una comunidad, pero usted y yo y todos lo vivimos a diario. La estructura comunitaria está es razonablemente integrada. No es el caso. En diciembre del 2006, el entonces presidente Felipe Calderón, que acababa de asumir su responsabilidad, declaró la guerra contra las drogas, contra los narcotraficantes, contra el crimen organizado y empezó, ya había operativos militares, ya estaba involucrado de hecho el ejército en este tipo de operativos, pero empezó ya de forma sistemática los operativos en los estados con las Fuerzas Armadas. Después de todo este tiempo, han pasado más de 10 años, ¿ha sido esto un fracaso total? Mire, yo creo que no fue la solución. Evidentemente no fueron al fondo. Es decir, lo que se necesita cambiar es un modelo, el modelo de la seguridad y la justicia al servicio del poder, porque cuando hay poderes paralelos, es decir, se van por un lado o se van por el otro según el poder que mejor pague. Y el crimen claramente es muy poderoso y paga muy bien, ¿no? Por supuesto, y entonces se rompe ese equilibrio. Entonces, no ha sido acertado, pero también hay que reconocerlo. La opción de dejar en estado de indefensión a toda la población frente a una crisis de falta de seguridad, porque las fuerzas policíacas, sobre todo estos 450,000 de los que hablamos, y los municipales y estatales, y los estatales, no cumplen, y no solamente no cumplen, sino que se coluden. Y ahí hay que hacer una diferencia fundamental, don Sergio. Es decir, descalificar a todos los policías es algo muy injusto. Sí, no podríamos vivir, de todo, sí. sería imposible la convivencia en este país si dijéramos que todos los policías... No, eso no es verdad. Estructuralmente es lo que no funciona. Y no se rescata lo bueno y no se sanciona lo malo, y entonces viene una confusión que trae estos resultados. Doctor Alejandro Gertz Manero, rector de la Universidad de las Américas, ex secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Siempre es un privilegio conversar con usted. Para mí, don Sergio, muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.